Muy buenos días, bendiciones, iglesia. Qué buen día nos regala el Señor para juntos como familia en su presencia poder adorar su nombre y darnos ese abrazo de coinonía, pero también escuchar y ser edificados en la palabra. Así que ha llegado el momento de abrir nuestras Biblias. La palabra de Dios será expuesta a partir de Santiago capítulo 2. Versículo 14. Ahí iniciaremos nuestra lectura. Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Y yo voy a leer en la NBI. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarado justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hablamos hoy centrándonos en el versículo 17, pero tenemos que ver todo el pasaje, ¿no? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esta tajante declaración del apóstol Santiago parece contradecir al apóstol Pablo cuando afirma que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. O lo que enseña la Biblia, escrito también por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El cristiano es justificado por la fe o justificado por las obras. Tendríamos nosotros un serio problema si solo debatimos este asunto basado en ambas declaraciones sin ver el contexto en que se dan, especialmente el contexto en el que se dio la declaración del apóstol Santiago, que es objeto de estudio para nosotros hoy. Cuando él dice, la fe sin obras es muerta. Nosotros creemos, afirmamos, lo que expresa Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Creemos que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿Santiago contradice al apóstol Pablo?
No, de ninguna manera. ¿Por qué Santiago hace semejantes afirmaciones tan contundentes como las que acabamos de leer cuando dice, la fe si no tiene obras está muerta? O que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Como que aparece una contradicción. Para entender esto y salir nosotros de acá instruidos en la palabra de Dios, necesitamos entender lo que viene haciendo el apóstol Santiago en su carta desde el capítulo 1, que obviamente no vamos a leer todo lo que antecede a nuestro pasaje de estudio de este día. Santiago escribió su carta a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas y que habían sido alcanzadas por el Evangelio. Pero evidentemente estaba enterado o había comprobado que había algunos problemas con estos hermanos por los que se presume que fue lo que lo motivó a escribir su carta. ¿Cuáles fueron algunos de esos problemas? Observó la presencia de una fe puramente intelectual, una fe teórica, es decir, ortodoxia sin ortopraxis. Creer la cosa correcta, pero sin la práctica correcta. El problema teológico más grave que Santiago detecta es que los creyentes habían intelectualizado el Evangelio, se conformaban con saber, y eso es bueno, saber, manejar, conocer la fe, y creer mentalmente las doctrinas correctas. El problema está aquí en la práctica, porque sus vidas entonces no habían cambiado. Es decir, no hay transformación cuando tú tienes el conocimiento correcto, pero en la práctica tú tienes problemas para llevarlo a cabo. ¿Se entiende? Él observó problemas de discriminación social en la iglesia y favoritismos. Había sección de personas y hay otros problemas no menos importantes, pero nos detenemos acá. Así que Santiago, cuando está escribiendo al inicio la carta, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de su fe, produce paciencia. Santiago enseña que cuando la fe es probada, produce paciencia. Pero esto mismo nos enseña entonces que la fe, evidentemente, será probada, necesita ser probada. El mismo versículo nos sirve para entender que Santiago está hablando de la fe como la vida en Cristo, nuestra vida en Cristo, o el camino de Cristo, o el discipulado, nuestras convicciones de fe. De eso que está hablando Santiago. Santiago no está hablando entonces de la fe salvadora. Algunos dicen también modernamente de nuestro estilo de vida como creyentes. Veamos esto. En el versículo 22 de ese mismo capítulo, el 1, él dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque se engañan a ustedes mismos si solamente son oidores y no hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esta declaración de ser oidor versus ser hacedor de la palabra se parece un poco a la cuestión de la fe, de modo práctico. Pero en este caso, generalmente, cuando la gente lee el texto, entiende qué quiere decir. Que no debemos solo oír la palabra, sino que hay que ponerla en práctica. Es decir, como estilo de vida, como tu vida en Cristo. No puede quedarse solo en oír, tiene que hacer. Luego, Santiago entra en otras consideraciones, igualmente de importancia.
Él dice, el que no refrena su lengua, ese es un problema serio, el que no refrena su lengua, su religión es vana. Eso es un asunto práctico. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, el que no practica el servir a los más vulnerables no está en una religión verdadera. Entonces llegamos al capítulo 2, que es donde está nuestro pasaje. Miren cómo inicia el capítulo 2. Hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como ya dije antes, este es uno de los problemas que él observó en esta comunidad de hermanos. Y de nuevo, aquí está hablando de la fe como el camino de Cristo, nuestro camino, el evangelio vivido. ¿En qué maneras nosotros estamos viviendo el evangelio? Luego, él analiza un caso de favoritismo y acepción de personas. ¿Cómo se le daba tanto privilegio al que tenía más, es decir, al rico? Se le daba un trato privilegiado cuando llegaba a la reunión. Y él dice, mientras que a un pobre se le dice, siéntate en mi estrado, es decir, siéntate en el suelo, así de sencillo. Y este es un asunto solo de orden teórico o de orden práctico de la fe. Y llega al versículo 14, que es donde iniciamos nuestra lectura. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y pregunta, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarle? Pero este versículo antecede a una realidad que se estaba dando y que evidentemente el apóstol conocía. En los versículos que nos siguen, si un hermano o una hermana está desnudo, o ambos están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, de los insumos que necesita la gente para vivir. Estamos hablando, ¿verdad?, el alimento diario. Y alguno de ustedes, a quienes les está escribiendo, que son creyentes, les dice, vete en paz, caliéntate, sáciate, pero tú no le das las cosas necesarias para el cuerpo, tú no le das los insumos que necesita el cuerpo para alimentarse. Santiago pregunta, ¿de qué aprovecha eso? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué aprovecha? Como ha dicho mi hermana Niurkis, decirle a alguien, oraré por ti, Dios proveerá. Y tal vez tú eres parte de la provisión de Dios. Veamos algunas cuestiones claves que debemos entender. Santiago escribe condenando a aquellos que dicen ser una cosa, pero actúan de una manera distinta. ¿Cómo ustedes le llaman a eso? ¿Ok? Muy bien. Y aunque Santiago está para su época usando términos duros, ustedes están usando para esta época igualmente términos muy duros. Porque este es el problema cuando la gente dice ser una cosa, pero actúa de un modo distinto. Y probablemente ustedes se han encontrado con esas escenas o esos comentarios cuando la gente habla de creyentes en Cristo. Por ejemplo, a Santiago le preocupa, le molesta, y por eso lo escribe, los que son oidores, pero no son hacedores. A Santiago le preocupa los que no refrenan su lengua. A Santiago le preocupa el que no practique el servicio, que no sirve. Que no sirve a los demás. Que no ayuda, que no es solidario ante la necesidad. Por eso es que él dice, esa religión no es verdadera. Esa religión está corrompida.
no es religión pura. Aquella gente que es incapaz de servir a los demás. Los que dicen ser cristianos, pero hacen acepción de personas. Actúan con favoritismos. Los que ven al desnudo y al hambriento pasando necesidades y les desean paz. Dios sea contigo, varón de Dios, pero no alivian la necesidad. A esos es que Santiago está condenando en su carta y lo está haciendo con toda la autoridad. ¿Se entiende, queridos hermanos, la línea de pensamiento del apóstol Santiago? Él está condenando a quienes dicen ser, pero no son. A quienes se dicen ser, pero cuyos hechos no demuestran lo que ellos dicen ser. En segundo lugar, recordemos que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Está enseñando que la fe pasará por pruebas. En otras palabras, la fe necesita ser probada. Y evidentemente, una de las maneras en que será probada es cuando pasamos por diversas pruebas. Pero otra manera en que la fe será probada es cuando nos enfrentamos a situaciones, circunstancias, hechos en los que nuestras creencias son desafiadas. Cuando usted encuentra a alguien en necesidad, su fe en ese momento está siendo confrontada. Alguien que necesita consuelo, alivio. Cuando usted ve una injusticia, como que alguien está haciendo acepción de personas o favoreciendo a unos porque se ven bien o porque tienen más y pisoteando al que menos tiene, su fe está siendo probada. Porque ese es el momento en que usted tiene también que demostrar lo que usted cree. ¿Es cierto que crees en el Evangelio? Esa es más o menos la pregunta. ¿Es cierto que crees en el Evangelio? Entonces tu solidaridad con el que sufre debe demostrarlo. Si no, Santiago dirá, tu religión no es pura, es una religión corrompida. Es un asunto de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces lo que decimos ser en la comunidad de la iglesia y lo que hacemos cuando ya no estamos reunidos en el templo, pero seguimos siendo iglesia, recuerda. Porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia no depende del templo. Santiago introduce ese tema de la fe y las obras de la siguiente manera. Hermanos míos, escuchen la pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Se refiere a esa fe, no a la fe en Cristo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Notaron? Porque aquí hay un asunto importante. Noten que Santiago dice, si alguno dice que tiene fe. Él no ha dicho si alguno tiene fe. Si alguno dice, si él dice, si ella dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Notan la diferencia, hermanos? El caso es que esa persona dice que tiene fe. Dice que tiene fe, pero no actúa conforme a la fe de Cristo. No actúa conforme al Evangelio. Porque el amor de Cristo no se refleja cuando ve a otros sufriendo, sino que se hace el ignorante, se aleja, porque no refrena su lengua, porque su religión no es pura, porque hace sección de personas, porque usa de favoritismos. Entonces dice que tiene fe. Entonces, con razón la expresión, si alguno dice que tiene fe, tiene todo el sentido del mundo.
Si alguno dice que tiene fe de esa manera, con razón, esa fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Es una fe muerta. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Ese alguien no puede mostrar su fe por sus obras. Está impedido, incapacitado. La fe no es solo un conjunto de creencias intelectuales o algo que se practica el domingo. Como hay muchos creyentes que son muy religiosos para la práctica de la fe en domingo, en el día en que la iglesia se reúne, pero tienen dificultades para vivir la fe más allá del domingo, del mismo domingo, incluso cuando termina la celebración. Entonces la fe no es esa. Cuando hablamos de la fe verdadera, tiene que ser una fuerza que moldea cada decisión del individuo, cada conversación, cada hábito diario está atravesado por la fe de Cristo. El camino, el discipulado, el seguimiento de Cristo, la praxis de la fe, la acción vivida que nace de una profunda convicción espiritual, la fe operativa, la vida en Cristo. Eso se evidencia en todo lo que nosotros hacemos. Tus chistes, los cuentos, las conversaciones, lo que haces, cómo conduces en esta caótica ciudad en la que vivimos, cómo te comportas con tus vecinos. ¿Te imaginas algún vecino, alguna vecina comentar de ti con otro? Ella dice que tiene fe, él dice que tiene fe. ¿Cómo haces negocios? La fe que Santiago está defendiendo es esa que nos invita a vivir hoy bajo las leyes y el amor del gobierno de Dios. En ese sentido, en un comentario sobre este mismo pasaje, Juan Calvino dijo: la fe sin amor no sirve para nada y que, por lo tanto, está completamente muerta. Si alguno dice que tiene fe, Juan Calvino, por lo cual ciertamente Santiago insinúa que los hipócritas se jactan del nombre vacío de la fe que realmente no les pertenece. Matthew Henry, en otro comentario, dice: las buenas obras son necesarias para demostrar la sinceridad de la fe, que de otro modo no será más ventajosa que la fe de los demonios. Sí, porque Santiago dice eso. ¿Tú crees en Dios? Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Así que eso no impresiona. Ese tipo de fe no impresiona. No hay manera de mostrar que creemos realmente en Cristo sino siendo diligentes en buenas obras por motivo del Evangelio y para propósitos del Evangelio. Adam Clarke dice que la necesidad desnuda del hermano prueba el valor de nuestra fe. Es decir, prueba tu fe. Si tú ves a tu hermano pasar necesidad y tú te escondes, tu fe está siendo probada. Si Santiago resucita y te ve, te dirá: tu fe sin obras no sirve, está muerta. Lo que Santiago está diciendo es que esa fe en realidad no existe. Las palabras piadosas vacías no reemplazan la ayuda concreta que la gente necesita en el momento. El Evangelio nos muestra una vez más que es un camino nuevo y diferente, es otra cosa. En el Evangelio sí somos justificados por la fe, pero no es una fe de la que nosotros podemos enorgullecernos. Es la fe que agradece y es la fe que por lo tanto se muestra con obras, con acciones. Antes hemos aprendido nosotros en esta iglesia del concepto de buenas obras en primeros principios, que no se trata solo de ayudar o hacer buenas acciones, aunque este es un caso puntual que trata el apóstol Santiago,
pero cuando hablamos de buenas obras en el sentido más amplio, se trata de todo el trabajo de nuestras vidas. Todo el trabajo de nuestras vidas. Ahora aquí, Santiago explica cuestiones que son muy prácticas. Y es porque el Evangelio, la fe de Jesús, el camino de Cristo, es para hacer bien y hacerlo bien. No basta solo con que digamos que yo tengo fe en Cristo para salvación. Se trata de que lo hagamos bien, de que hagamos el bien, como nos insta la palabra. No nos cansemos de hacer el bien. Esa es una fe que se muestra solícita en extender sus manos allí donde se necesitan. Para Santiago, el Evangelio responde ante las necesidades, no con declaraciones poéticas vacías o declaraciones solamente bien intencionadas o una empatía abstracta en el aire, sino con acciones concretas y tangibles, donde usted, a través de la fe de Cristo, puede hacer la diferencia. Para el Evangelio, la compasión que no se traduce en provisión es una ilusión. La fe que no se mueve hacia la necesidad del prójimo es una fe que está muerta, aniquilada, no existe. La fe, nuestro Evangelio, es encarnacional. Lo vivimos en carne, se manifiesta en nuestras buenas obras. La fe que responde evidencia la autenticidad espiritual. Esa persona es genuinamente un creyente. La fe verdadera es visible, se nota. Santiago no dice que las obras nos salven, sino que una fe invisible e inactiva ante el sufrimiento es una fe inexistente, inoperante para los fines de que la gente pueda decir realmente: yo soy un fiel creyente en Cristo. El Evangelio rompe esa dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Cuidar del necesitado es un acto tan profundamente teológico como recitar el credo de los apóstoles o aprenderse de memoria el Padre Nuestro. Cuidar de aquellos que sufren es tan profundamente espiritual como levantar un clamor de oración por alguien en un momento de necesidad. Porque el Evangelio aborda al ser humano de manera integral. Nunca en la Biblia el individuo es dejado atrás, con todo lo que ello implica. El ser humano es visto como una obra integral de Dios y el Evangelio lo ve en esa misma dimensión. La dimensión humana está presente, por lo tanto nosotros tenemos que hacernos sensibles por la fe de Cristo ante aquellos que están sufriendo. Nuestra fe se encarna en una obediencia que a veces es costosa, hermanos. Nos cuesta. Nosotros tenemos un compromiso con esta fe que decimos creer y vivir. Esa fe tiene que notarse de forma práctica entre nosotros. Ahora hablo a nosotros como iglesia, Casa de Favor y Gracia. Esa fe tiene que mostrarse entre nosotros, pero también entre aquellos que no creen. Pero la belleza de esto es que las muestras de amor y servicio entre nosotros se convierten en un testimonio ante aquellos que no creen. Un testimonio, no solamente tu testimonio, mi testimonio, un testimonio de la iglesia de Cristo, un testimonio del Evangelio. El unos a otros, como una premisa bíblica fundamental, implica que tenemos que cuidarnos el uno al otro. Y eso no se puede perder en la iglesia de Cristo hoy. Cuidado, es peligroso, porque observo a veces a creyentes indiferentes ante otros hermanos en Cristo. Y eso no tiene que ver con que no es de mi iglesia. La palabra te manda a priorizar a los hermanos de la fe. Tenemos que estar atentos a las necesidades. Entre nosotros, es cierto, los hermanos primero, los de la familia de la fe,
e inmediatamente cuidar del huérfano, de las viudas, de los pobres y de todos aquellos que están en condición de vulnerabilidad, porque esa es una expresión de la fe de Cristo. Que como cristianos no podemos continuar reteniendo la mano de Dios para alcanzar con actos de amor y servicio a otros. Cuando nos cuidamos, cuando cuidamos de los vulnerables, la fe de Cristo brilla. Usted tiene que vivir pendiente dónde está la necesidad para que su fe, nuestra fe, la fe de Cristo se manifieste a través de buenas acciones. Esta fe no es contemplativa. Esta fe no es apática. No es una confesión meramente intelectual, que es lo que está criticando el apóstol Santiago. Esta fe se manifiesta de manera práctica y lo es para que Cristo brille y su nombre sea glorificado y el evangelio sea anunciado. Yo concluyo con estas preguntas de reflexión para todos nosotros. Si gusta puede inclinar su rostro y simplemente escuchar, no tiene que responderme. Y adelanto que estas preguntas aparecerán también en nuestros medios de difusión internos para que usted siga meditando en ello y en esta enseñanza de hoy. Preguntas. ¿Hay alguna diferencia notable entre mi vida cotidiana y la de una persona que no profesa ninguna fe? ¿O solo nos parecemos en todo, excepto que yo voy a la iglesia? Santiago menciona que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿En qué se diferencia tu fe de ese creer intelectual que no transforma el corazón ni la conducta? ¿Cuándo fue la última vez que notaste una necesidad material o emocional profunda en alguien cercano y decidiste involucrarte en lugar de solo decir que te vaya bien? Si Cristo usara tus manos y tus recursos para mostrar su compasión en tu comunidad o en la iglesia esta semana, ¿a quién visitarías? ¿O qué herida ayudarías a sanar? ¿O qué cambio práctico puedes implementar en tu rutina diaria para que el evangelio no sea solo un mensaje que predicas, sino una realidad visible a través de tu generosidad? Señor, gracias por tu palabra. Es mi oración que tu Espíritu continúe trabajando en nuestras mentes y corazones mientras meditamos en la palabra que ha sido expuesta. Ayúdanos a ser creyentes que hacen lo que la palabra dice. Ayúdanos a ser creyentes que no solo decimos que tenemos fe, sino que realmente mostramos la fe por nuestras obras. Que no seamos creyentes en los cuales hay una batalla constante entre lo que creemos y lo que hacemos, sino que seamos creyentes coherentes, auténticos, genuinos, que a través de nuestras buenas acciones la gente conozca a Cristo Jesús. Que nuestras buenas obras sean un testimonio del evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.